Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Quiero invitarle a dar gracias a nuestro Dios. Padre, en esta hora, Señor, le damos a usted toda la gloria y la honra y agradecemos por el nuevo día que nos ofrece. Queremos, Señor, poner en sus manos nuestras vidas y rogarle que su Espíritu Divino nos guarde, nos cuide cada día. Que con su palabra usted nos capacite, Señor, para vivir haciendo su voluntad. Queremos honrarle, queremos glorificarle en todo cuanto en este día nos toque vivir. Suplicamos, Señor, por favor, su Espíritu Divino sea con nosotros, con nuestros hijos, con todos aquellos que salen todos los días y cada mañana a sus labores cotidianas. Usted los guarde y los preserve con su espíritu en toda tarea que nos permita realizar. Y como siempre, Señor, suplicamos que guarde nuestros corazones y pensamientos para no pecar contra usted, que nos ayude a vivir en su voluntad, Señor. Mire con ojos de amor y misericordia siempre a su iglesia y en todo, Señor, cuanto usted nos permita. Rogamos que podamos honrarle, tenerle siempre presente en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Señor. Preserve a su iglesia, Señor. Guarde a su pueblo. Pues todo, Padre bueno, lo estamos suplicando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, una vez más retomamos estas reflexiones en Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 4, vamos a leer versículos 10 al 11. Dice la palabra de Dios: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, hemos estado meditando en estos días acerca de lo que el apóstol San Pedro ha escrito a la iglesia del Asia Menor, como lo hemos visto en la introducción. Y el apóstol San Pedro ha escrito a la iglesia diciéndoles que hay tres motivaciones que debe tener la iglesia ante la inminente segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que debe aprender a andar delante de su rostro. La segunda es que debe aprender a amarnos unos a otros como pueblo de Dios. Y el día de hoy continuamos con este tercer motivo que debe tener la iglesia, tercera motivación ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida del Señor nos motiva a servir en el poder de Dios. Estos versículos 10 al 11 que leímos hablan de los dones espirituales, que son habilidades que Dios ha dado a los creyentes para capacitarnos para edificar a los miembros del cuerpo de Cristo en distintas formas. Otros pasajes que proveen enseñanza sobre los dones espirituales son Romanos 12, 1 Corintios capítulos 12 y hasta el capítulo 14 y Efesios capítulo 4. Debemos usar los dones con cuidado. En estos dos versículos Pedro incluye 4 principios sobre el uso de los dones. Usemos los dones. En primer lugar, Pedro exhorta a que los creyentes sean activos en el uso del don o dones que Dios les ha brindado. Todos, sin excepción alguna, tenemos cuando menos una habilidad para edificar a los demás. Aquí ningún creyente podrá decir: es que yo no tengo ningún don o no sé qué puedo hacer por otros. Bueno, puede hacer que
no sepa qué es lo que puedo hacer, puede hacer que no me haya yo dado cuenta del don que Dios me ha dado. Eso puede ser, pero no podemos decir que no hemos recibido ningún don. Ahora, si nosotros no ejercemos estos dones, o por lo menos un don en algún servicio a los demás, entonces la iglesia se debilita. Recordemos ya la visión que tiene Pablo en Efesios capítulo 4 sobre la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde todas las coyunturas y ligamentos unidos se ayudan mutuamente para crecer en amor. Es importante, mis hermanos, que podamos contemplar esto. Muchas veces nosotros, teniendo este conocimiento, no buscamos reconocer o encontrar a la luz de las Escrituras y bajo oración el don que Dios nos ha dado, y descuidamos el ponerlo, el usarlo para ministrar y ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, es una responsabilidad que todos tenemos, todos sin excepción alguna, al recibir dones, de ministrar para que el cuerpo de Cristo crezca, se fortalezca. De no hacerlo, nosotros somos responsables del debilitamiento de la iglesia también, porque nuestro Dios contempló todas las necesidades que este cuerpo tiene y por eso otorgó dones a cada uno de los miembros del cuerpo. Puede ser que algunas veces el miedo sea lo que nos detiene de ejercer nuestros dones. Puede ser la pereza o la falta de un compromiso serio con el Señor o la falta de amor para con los hermanos de la fe. Además, también existen muchas actividades y prioridades que pueden quitarnos el tiempo y energía que debemos entregar solo a nuestro Dios. Así que tengamos cuidado y observemos con atención esta parte. Muchas veces el creyente no es que no sepa cuál es su don, sino que a veces el temor de ejercerlo, la indiferencia, la falta de compromiso, la pereza, la falta de amor para con sus hermanos, lo lleva a no tener un compromiso con el cuerpo de Cristo. Lo hemos dicho en otros momentos, en el cuerpo de Cristo no hay lugar para miembros indiferentes, apáticos, porque atrofian el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Así, usted debe ministrar sus dones y otros ministran sus dones de tal manera que cuando usted ministra a sus hermanos, usted crece en la fe, pero también usted recibe bendición a través de los dones de sus hermanos. Entonces, en este cuerpo al cual nosotros fuimos integrados, que es el cuerpo de Cristo, nadie debe de ser indiferente, apático o temeroso o falto de amor, de tal manera que nuestro don no lo ejerzamos. Si nuestro Dios nos ha dado un valor especial, nos ha dado este don y no lo ocupamos, entonces somos malos administradores de lo que Él nos ha confiado. Y recordemos ya la parábola de los talentos, ¿verdad? Que lo que se nos ha dado se nos será quitado. Cada uno va a rendir cuenta. Y si en lugar de ejercer el don fuimos nomás, lo enterramos, ¿verdad? Y lo queremos entregar tal y como lo recibimos sin haberlo ejercido, ministrado, rendiremos cuentas, porque aquel que no hace uso de ese don para ministrarlo a sus hermanos, se convierte en un mal mayordomo, un mal administrador de lo que el Señor le ha confiado. No es cosa menor lo que estamos tratando, son asuntos sumamente importantes. Casi en todas las iglesias, del tamaño que sean, pueden ser 100 miembros, pueden ser 800, 1000, 6000 miembros, pueden ser 150 miembros, 100. En la mayoría de las iglesias, el 10% de esa membresía es la que está ejerciendo el sostenimiento de la iglesia con sus tareas. Hay hermanos que están sirviendo en 1, 2, 3 áreas,
porque a otros les resulta cómodo solo ir, sentarse y escuchar. Tengamos cuidado con esto. O también porque existan otros tipos de situaciones pecaminosas donde una estructura, ¿verdad?, no permite que otros ejerzan sus dones, sino que hay un control a través del poder y ya no se permite que otros que han recibido los dones, pues los ejerzan también. Observemos con mucho cuidado cómo estamos obrando, tanto el liderazgo como hasta el último miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, porque de ello nosotros daremos cuenta. Entonces, el primer llamado es a usar nuestros dones. El segundo es que hablemos la palabra de Dios. El versículo 11 está exigiendo a cada creyente que cuide lo que dice cuando está sirviendo al Señor. Varias de las habilidades requieren comunicación con los demás. Algunos enseñan o dirigen, otros exhortan, evangelizan y supervisan. Todo cristiano tiene que comunicarse cuando se sirve a los demás. Lo importante aquí es que todo lo que nosotros hayamos de decir sea conforme a la palabra divina, para evitar esos distorsionamientos, esos malos entendidos y todo aquello que genere rumores o divisiones en el cuerpo de Cristo. Entonces, hablemos siempre según la palabra de Dios. Tenemos muy malos hábitos en el cuerpo de Cristo. Nos gusta hablar desde cualquier otra perspectiva. Puedo querer sustentar algo desde mi propia experiencia, pero aún como hemos visto, la experiencia humana, si no pasa el filtro de la palabra de Dios, podrá ser muy mi experiencia, pero no pasan los principios bíblicos, así que esa experiencia no está calificada para ser una directriz en la vida de la iglesia. Así tengamos cuidado siempre, hablemos y hablemos conforme a la palabra divina. La doctrina y las exhortaciones tienen que estar de acuerdo con la Biblia, así como la consolación, el ánimo, la dirección y la supervisión, las cuales han de ser acordes con el espíritu y métodos que las Escrituras aprueban. Esta debe ser la guía para toda nuestra comunicación. Nos sucede a menudo a todos que siendo especialistas en una área, queremos dar nuestras directrices, nuestras experiencias, y no es que esté mal que queramos aportar desde nuestros propios conocimientos de cualquier otra disciplina y área en la vida. Puede ser el derecho, puede ser la administración, puede ser la abogacía, puede ser la medicina, psicología, cualquier área que el hombre haya estudiado. Pero recuerden que en cuanto a los asuntos de la iglesia, la doctrina y las exhortaciones tienen que estar de acuerdo con la Biblia. Cualquier método, cualquier dirección, supervisión, cualquier tarea que se ejerza debe estar acorde con el Espíritu y los métodos que las Escrituras aprueban. Así que el filtro no es mi propio conocimiento, mi propia experiencia, sino las Sagradas Escrituras. Esta debe ser la guía para toda nuestra comunicación también. Entonces, seamos sobrios, cuidadosos con lo que nos pide. Hablemos según la palabra de Dios. Por último, se nos pide que sirvamos en el poder del Espíritu Santo. Significa que debemos depender únicamente del poder divino. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos reparte distintas habilidades, sabiduría y dirección para que seamos efectivos en el ministerio. Tener un don espiritual no garantiza que lo usemos con eficacia. La iglesia en Corinto contaba con todos los dones, pero Pablo decía que eran cristianos carnales porque estaban destruyendo la iglesia con disensiones, inmoralidad y orgullo. Lean ustedes los primeros 5 capítulos, hasta el 7 todavía se aborda el tema del matrimonio, pero una serie de problemas que estaban pasando, pero era una iglesia que abundaba en dones. Entonces, no significa que yo tenga uno o varios dones que lo esté usando con eficacia. Para que nuestro servicio en la iglesia dé buenos frutos, debemos dejar que Dios controle nuestras vidas para que seamos instrumentos útiles en sus manos.
ya que solo Dios es quien nos fortalece y es el que da también los frutos. Leo 1 Corintios 3, 7 al 9, dice la Escritura: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, necesitamos confiar en Dios más que en nosotros mismos. Es importante tener en cuenta que es Dios quien hace florecer y crecer la iglesia, no nosotros. Mis hermanos, que estas directrices hasta aquí nos estén ayudando para ejercer nuestros dones de acuerdo a la voluntad de Dios, y que esto sea un compromiso en su vida y en todo aquel que ha recibido don, porque recuerden, hemos de dar cuenta ante nuestro Dios de cómo estamos administrando estos dones. Que el Señor les bendiga en esta semana que inicia, y primero Dios, bajo su gracia, mañana continuamos con nuestras reflexiones.